Bienvenidos a Economía en Breve número 452 del 1 de marzo del 2026. Están pasando muchas cosas, pero vamos a comenzar con los indicadores económicos de México y esta semana tuvimos las cifras detalladas del PIB, el Producto Interno Bruto, del cuarto trimestre y del cierre del 2025 que pueden ver en esta tabla que les presento en donde estamos viendo las cifras desestacionalizadas, entonces las variaciones son trimestrales, salvo en el caso de los anuales, que en los anuales son los crecimientos con las cifras originales. Entonces, lo que estamos viendo es que en el cuarto trimestre hubo un repunte muy importante de acuerdo a las cifras del PIB que nos presenta el INEGI, con un crecimiento de 0.9% en el total, que contrasta con lo observado en los trimestres anteriores, especialmente con el tercero, que fue casi cero. Y se observa también que la parte industrial mostró un desempeño mucho mejor, creciendo 0.9% en el total. Tanto minería como la generación de electricidad, gas y agua y la construcción especialmente, pues fueron los componentes más dinámicos, mientras que las manufacturas pues siguieron todavía con una tasa muy baja, marginal, todavía en una situación de estancamiento. Los servicios también crecieron en lo general a un buen ritmo, 0.9%, destacando algunos como lo que es el comercio al mayoreo, el comercio minorista, y también destacaría lo que pasó con entretenimiento, que pues literalmente tuvo un crecimiento espectacular en el tercer y cuarto trimestres del año. Y también el sector salud me parece que está teniendo un buen desempeño, aunque por las razones equivocadas que ya hemos comentado en otra ocasión. Entonces, buenas cifras para el cierre del año. Sin embargo, yo creo que hay que tomarlas todavía con mucha cautela, porque es usual que veamos estos vaivenes aún y cuando son cifras desestacionalizadas. Y ya veremos cómo viene el primer trimestre del año, que empieza con cifras muy malas que ya hemos comentado por el lado de los asegurados en el IMSS. Ahorita vamos a ver las cifras de la encuesta de empleo, de ocupación y empleo, que no estuvieron nada bien. Pero antes de pasar a eso, el indicador global de la actividad económica del mes de diciembre presentó también un buen resultado al crecer 0.4%, como observan en esta gráfica, que comienza ya a mostrar una incipiente tendencia ascendente. Entonces vamos a ver si se mantiene. En sus componentes la parte industrial creció de forma más débil, más marginal, 0.2%, aunque también aquí parece que ya tocó piso, ya veremos si logra cambiar de tendencia. Y en la parte de servicios un crecimiento pues básicamente casi marginal, 0.2%, aunque todavía mantiene esta tendencia tímida, diría, al alza que estamos observando en esta gráfica. También en la semana salieron las cifras de la inflación de la primera quincena de febrero, que en el índice general pues trajeron malas noticias, como pueden ver aquí en esta gráfica que presenta las primeras quincenas de febrero de años anteriores, y en este año el resultado fue de 0.25%, que quedó por arriba de lo que estaban esperando el promedio de los analistas, 0.19%, y también por arriba de lo que podríamos considerar usual en este promedio que tenía del 2000 al 2019 de 0.14%. Entonces un brinco pues inesperado y nada favorable en el índice general. Si vemos en esta siguiente tabla del INEGI los genéricos que presentan la mayor incidencia al alza y a la baja para la inflación de esta quincena, pues miren, me llama la atención que no está precisamente muy concentrada en algunos pocos de los genéricos que hay en el índice. Normalmente el jitomate suele ser de los que impactan y en esta ocasión es el que mayor incidencia tiene, pero es una incidencia relativamente pequeña, 0.04 puntos. Entonces no es suficiente como para explicar esta gran diferencia. Hubo también muchos productos que bajaron de precio, entonces no observo que sea esta repunte en la inflación atribuido especialmente a algún renglón en especial. Si vemos la inflación subyacente en esta siguiente gráfica, aquí tenemos buenas noticias porque fue ligeramente menor a lo esperado, 0.22% contra 0.27%, y también quedó por debajo de lo que habíamos visto en los periodos antes de la pandemia, que podríamos considerar usual. Entonces, buen resultado. La inflación subyacente de servicios, que es la que no se ha venido portando bien, pues registró 0.24%. Aquí no hay un pronóstico del mercado contra el cual comparar.
Y queda un poquito por arriba todavía de lo que sería usual antes de la pandemia, aunque en los últimos 5 años pues es la lectura más baja que ha presentado para este periodo. Si vemos a tasa anual la inflación general en esta gráfica en la línea verde, pues repuntó a 3.92% y noten cómo pues ya lleva varios meses con una tendencia ascendente que no es muy pronunciada, pero se está alejando de la meta del 3% que persigue Banco de México. Y la inflación subyacente se ubicó en 4.52%, baja ligeramente, pero sigue todavía en niveles relativamente elevados y por arriba del 4%. Al interior de la parte subyacente, la inflación de los servicios se mantuvo muy estable, en este caso en 4.44%, como ven en la línea azul clara, mientras que las mercancías han venido ganando ritmo, ganando fuerza, llegaron a 4.60%. Y aquí esto es a pesar de la apreciación que ha tenido el tipo de cambio. Entonces, se están dando algunos ajustes después de que durante el 2024 bajaron de forma muy significativa. Ahora están regresando a niveles de inflación anual más elevados y esto pues no es un buen resultado para la inflación en general. Con estos resultados, Banco de México me parece que lo más prudente sería que continuara con la pausa en las tasas, pero ya vimos que han estado muy insistentes 4 miembros de la Junta en la necesidad de bajar las tasas. Vamos a ver qué pasa. Les decía que también salieron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde viene la tasa de desocupación que pueden ver en esta gráfica y que francamente pues ha dejado de ser el indicador tan relevante que era anteriormente. Ha cambiado mucho el mercado laboral, entonces me parece que esta tasa ya no es la que mejor refleja la situación del desempleo en este caso. Se ha mantenido muy estable, como pueden ver aquí, entre el 2,5% y el 3%, y así empieza el 2026. Si observamos al interior de lo que nos reporta esta encuesta, vamos a ver cosas muy interesantes. De entrada, en esta gráfica tenemos a la población de 15 años y más que hay en el país, que llegó a 104.8 millones de personas. Este es el rango de población que está en edad de trabajar y normalmente son los que están buscando algún trabajo. Y vean cómo respecto al mismo mes del año anterior aumentó en 1.918.000 personas que tenemos en este rango de edades. Y uno esperaría que la población económicamente activa y también la población ocupada hubieran aumentado de una forma similar. Sin embargo, lo que ocurre es muy diferente. Como pueden ver en esta primera gráfica, la población económicamente activa, que es la que quiere, tiene trabajo o lo está buscando, pues llegó a 61.3 millones de personas y aumentó en el año en 238,000 personas, mucho menos que la población de 15 años y más. Y si vemos la población ocupada, también algo similar, aumentó en 229,000 personas, mientras que si recuerdan, la población de 15 años y más fueron casi 2 millones de personas. Entonces resulta que pues no creció el número de personas interesadas o en trabajar o en estar disponibles para trabajar. Lo que más creció y me llama muchísimo la atención es la población no económicamente activa que se declara no disponible para trabajar. Aquí están normalmente los que están estudiando, las amas de casa encargadas a las labores del hogar y que no son remuneradas o los que están cuidando a algún adulto mayor. Y pues también sencillamente los que no les interesa trabajar. Y vean cómo este renglón aumentó en 2.435.000 personas, llegando a 38.672.000 personas. Y aquí está pasando algo muy curioso desde mi punto de vista. Los programas sociales están desincentivando que los jóvenes, especialmente los que reciben estas becas sin tener que hacer prácticamente nada, pues vayan a buscar ese trabajo, porque además esto se combina con algo que me parece muy desafortunado, que está propiciando el incremento tan importante que hemos visto en los salarios mínimos. Y es que el salario mínimo es el salario de entrada para los jóvenes que todavía no tienen habilidades concretas, no saben hacer nada, pero quieren aprender e integrarse al mercado laboral. Y como hemos estado subiendo mucho el salario mínimo, pues les estamos subiendo la barra a las empresas y a estas personas que buscan esos trabajos, y es más difícil que los encuentren porque las personas quieren gente que sepan hacer cosas, porque cada vez les cuesta más
pagar ese trabajo en sus niveles de salario mínimo. Entonces me parece que eso es una combinación bastante desafortunada de incentivos que está generando, pues que poca gente o cada vez menos gente esté interesada en trabajar para el tamaño que tiene la población y la forma en la que está creciendo. Por cierto, la tasa de informalidad laboral repuntó un poquito, como pueden ver aquí en esta gráfica, regresando a niveles ya más cercanos al 55%, y es muy desafortunado que más de la mitad de las personas que tienen alguna ocupación en el país pues estén en la parte informal de la economía. También en la semana Banco de México da a conocer su informe trimestral en el que destaca desde luego la revisión de sus pronósticos, especialmente del crecimiento de la economía que pueden ver en estas tablitas extraídas de ese informe. Al lado derecho pueden ver el pronóstico más reciente y cómo sube para el 2026 el pronóstico que tenían en 1.1%. En el informe trimestral anterior sube a 1.6% en el presente, con un rango todavía muy abierto de 1 a 2.2%, pero hay una mejoría en las perspectivas que tiene Banxico, desde luego, al resultar con mayor fuerza lo previsto el cuarto trimestre. Muchos de los modelos que se tienen, que son autorregresivos, es decir, dependen de variables en el pasado, sobre todo en el pasado reciente, al ser un buen dato se revisan y entonces aumenta este pronóstico. Pero vamos a ver si las cifras en la realidad van validando estas expectativas. Ya hablamos del empleo que empieza con muy malas noticias y falta por ver todavía otros indicadores. Por lo pronto también esta revisión al alza pues sugeriría que el grado de holgura que tiene la economía, que es la diferencia entre el crecimiento potencial que puede alcanzar y el crecimiento que se está observando, pues es menor ese output gap que se llama esa brecha del producto, que es uno de los argumentos, es una de las variables que toman en cuenta para las decisiones de política monetaria. Y si hay una menor holgura en la economía, debería ser menos necesario estar bajando la tasa de interés, pero como les digo, parecen estar muy decididos a seguirlo haciendo. También tuvimos las cifras de la balanza comercial del mes de enero que presentan algunos contrastes interesantes. El comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones que pueden ver en esta gráfica, pues se contrae muy fuerte respecto a diciembre, pero eso es usual que ocurra, como pueden ver en años anteriores. Respecto a enero de los años anteriores, pues el de este año sí trae un crecimiento importante, entonces en ese sentido sería un buen resultado. Si vemos las exportaciones de manufacturas no automotrices y las comparamos contra eneros de años anteriores, vemos claramente una mejoría, un repunte, está creciendo esta rama de las exportaciones. Esto desde luego son buenas noticias. Me parece que mucho se explica por este efecto adelantamiento a la incertidumbre que genera la política comercial en particular de Estados Unidos y la política en general del presidente Trump. Entonces hay que tomarlo con la debida reserva, sobre todo si el tipo de cambio se está apreciando. Esto puede eventualmente frenar el crecimiento de este tipo de exportaciones. Las exportaciones de automóviles que vemos en esta siguiente gráfica, esas sí presentan malas noticias, como podemos ver respecto a eneros anteriores, pues ya traen una caída de los últimos 4 años, especialmente respecto a enero del año anterior. Entonces aquí sí son malas noticias, al parecer. Aquí sí ha pegado todo este tema de la política arancelaria de Trump y su administración. Hay que recordar que los coches del Tratado de Libre Comercio que están libres de gravamen son los pequeños, déjenme ponerlo así, las camionetas, las trocas, las SUVs. Esas sí están sujetas a un arancel más importante y me parece que son las que pueden haberse frenado. Las importaciones de bienes de capital que están más relacionados con la inversión, también vean cómo a tasa anual comparado contra los eneros anteriores, pues ha venido en declive y también se ve descendiendo a pesar de los vaivenes, y esto desde luego relacionado con las malas perspectivas que hay para la inversión en el país. Las importaciones de consumo crecieron un poquito respecto a enero del año pasado, aunque ya no estuvieron tan fuertes como hace 2 años. Y desde luego vean los picos que se alcanzaron de mucha fortaleza de julio a diciembre del año anterior. Ahorita enero ya empieza muy por debajo. Es usual que baje algo en el mes de enero, pero me parece que aquí
a pesar de la fortaleza que se está observando en el tipo de cambio, eventualmente esa debilidad en el consumo empezará a pegar sobre este tipo de importaciones también. Y las importaciones intermedias no petroleras, que son los insumos que se utilizan para la producción y por lo mismo están muy relacionados con el ritmo de producción, estos sí han venido creciendo a un ritmo importante mayor que lo que observamos en eneros de años anteriores, y esto es una buena noticia que sugiere que el ritmo de la actividad económica al iniciar el año, especialmente en cierto tipo de renglones que utilizan estos bienes importados, pudiera estar acelerando. Ya veremos con el resto de los indicadores. También tuvimos las cifras del financiamiento de la banca comercial al sector privado. Aquí se empieza a observar ya, como pueden ver en esta gráfica, que se ha detenido el crecimiento y de hecho en los últimos meses está empezando a reducirse. Por lo pronto, el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial en las barritas, vean cómo ya dejó de crecer y en los últimos 2-3 meses empieza a descender. También hubo una baja en lo que es el crédito al consumo, que es bastante normal, como pueden ver aquí en los piquitos que se habían dado en años anteriores, pero el crédito a la vivienda también tuvo un ligero descenso, entonces señales de que el crédito pudiera estar ya cambiando de tendencia. Salieron los resultados de Pemex, que no me voy a detener a comentar con detalle, basta nada más señalar esta referencia que hace Bloomberg a la pérdida que tuvieron en el año de 2.6 billion, miles de millones de dólares, serían 2.6 miles de millones de dólares, a pesar de todo el respaldo que le ha dado el gobierno federal a Pemex, y hubo reducciones en las ventas, por cierto, me llamó mucho la atención, parte del resultado ayudó mucho una ganancia cambiaria muy importante este año que tuvo la empresa al fortalecerse el tipo de cambio, de cerca de 195 mil millones de pesos, cerca de 10.800 millones de dólares, y a pesar de eso, ya cuando pues le restamos todo lo que hay que restarle, el rendimiento de operación neto pues quedó en esta pérdida que menciona Bloomberg. Entonces, pues muy malos resultados. Me llama la atención también que en lo que se refiere a la deuda que se tiene con proveedores, a pesar de que se han estado insistiendo en las notas en que descendió 14%, esto es correcto, Pemex refiere algo así como 434 mil millones de pesos, equivalente a cerca de 24 mil millones de dólares, que si bien es menor respecto a los 505 mil, casi 506 mil millones de pesos que tuvo el año pasado, pues sigue siendo un monto demasiado elevado y que está afectando a muchos de estos proveedores que, recordemos, no todos son empresas grandes, muchas son empresas medianas y pequeñas que ya están pasando aceite literalmente. Entonces, muy malas cifras las de Pemex, siguen presentando muy malos resultados y seguramente así seguirán hasta que no cambien de estrategia. En Estados Unidos salieron los precios al productor como el dato más relevante de la semana, con malas noticias porque hubo un repunte importante y de hecho quedó por arriba de lo esperado. Los precios al productor aumentaron 0.48%, se esperaba 0.3% y como pueden ver en esta gráfica con los vaivenes mensuales, la línea amarilla, que es la que nos sirve para ver cómo está el nivel actual y compararlo contra lo que había antes de la pandemia, pues nos muestra que estamos inclusive por arriba de los picos, de la mayor parte de los picos que se observaron antes de la pandemia. Entonces esta no es una buena noticia, quiere decir que la inflación pues todavía está en niveles inadecuados y esto debería inclinar la balanza a que la Reserva Federal pues siga manteniendo la pausa en sus tasas de interés. Si vemos a tasa anual, los precios al productor repuntaron ligeramente respecto a lo que se había reportado, porque luego ya con el dato revisado aquí se ve como si hubiera una ligera baja, quedan en 2.8%, como quiera que sea, en niveles todavía muy elevados y no compatibles con lo que está buscando la Reserva Federal. Pasando a los mercados accionarios, estos pues terminaron el mes de febrero con una buena semana. En promedio, nuestros 10 mercados aumentaron 0.4%, como pueden ver aquí en nuestra tabla usual. Aunque hubo contrastes, los mercados en Estados Unidos tuvieron bajas, especialmente el Dow Jones Industrial y el índice Nasdaq, y también el Bovespa de Brasil en la semana perdió un poco. Durante todo el mes de febrero, el desempeño en lo general fue bueno, con un crecimiento importante de 3.9% en nuestro promedio de 10 índices,
pero vean cómo los perdedores importantes fueron el Nasdaq y el Standard & Poor's 500. Algo está pasando con las empresas tecnológicas. De hecho, esta semana empezó con una caída muy fuerte e inesperada en las acciones de IBM, la mayor en 25 años, y al parecer todo esto es por los temores a que la inversión que tiene que realizarse en la inteligencia artificial pues sea demasiado como para sostener rendimientos aceptables para los inversionistas. Entonces es un tema que preocupa. Me llamó la atención, por cierto, los comentarios que hizo Jamie Dimon, que es el director general, el presidente de JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos, que está viendo muchos paralelos respecto a las crisis anteriores, a los momentos previos a las crisis anteriores, y que algunos de los rivales, entiéndase otros bancos, están empezando a hacer cosas pues tontas o nada inteligentes, es decir, las decisiones de crédito se pudieran estar distorsionando por todo lo que está pasando y esto acaba generando problemas más adelante. Me llamó la atención mucho ese comentario. La Bolsa Mexicana de Valores aquí en México, después de estos vaivenes, vean lo pronunciado que hubo sobre todo al inicio de la semana, terminó en un nivel muy parecido y prácticamente no cambió, en 71,406 puntos. Y nuestro tipo de cambio, también con algunos vaivenes, como pueden ver aquí en la gráfica, terminó en 17.23 pesos por dólar. Y pasando al entorno global, vaya sacudida que se dio con lo ocurrido en Irán, que va a tener repercusiones pues, sobre la economía y los mercados. Este fin de semana Estados Unidos e Israel atacaron desde el aire diversos objetivos en Irán con el argumento de que iban a neutralizar las amenazas estratégicas que representaba el régimen de los ayatolas. Irán respondió con ataques en toda la región, en varios de los países, especialmente sobre objetivos vinculados a Israel y a la presencia militar de Estados Unidos en la zona, lo que eleva el riesgo de que este conflicto se extienda a varios países del Golfo Pérsico. Uno de los objetivos que persigue Trump con este ataque es el cambio de régimen en Irán para quitar a los líderes religiosos que identifica como una amenaza. Y de acuerdo con varios reportes de los medios, pues el ayatolá Ali Khamenei pues murió en los ataques junto con varios oficiales de alto rango de las guardias revolucionarias iraníes, por lo que está por verse si se logra este objetivo de cambio de régimen, que todavía no queda claro que se vaya a conseguir. Lo ocurrido hasta el momento comienza a tener ya repercusiones, particularmente sobre sectores como la energía y el transporte. La agencia Reuters reporta que el petróleo saltó de golpe alrededor de un 10%, que algunos analistas pues han advertido que los precios del petróleo podrían subir hasta más de $100 por barril si el conflicto interrumpe los flujos. De hecho, varias compañías navieras pues ya han estado suspendiendo los envíos de crudo y combustibles y de gas natural que tienen que pasar por el estrecho de Hormuz que controla Irán y que tienen miedo de que vayan a destruir sus embarcaciones, y están muchos barcos ahí atorados, aunque todavía no está claro que se esté realizando este bloqueo ni cuánto tiempo puede durar. Con esto se abre la posibilidad de tener en el corto plazo pues más volatilidad en los mercados financieros al subir el riesgo y el precio del riesgo, también con el petróleo al alza que puede presionar sobre la inflación global y sobre las tasas de interés, y desde luego hay un mayor riesgo logístico, es decir, rutas más caras que tendrían que aceptar las compañías navieras para no pasar por los lugares peligrosos. También esto implica seguros más caros y potenciales retrasos en el comercio. Por ahora me parece que el punto clave es si el conflicto terminará pronto o se extenderá en el tiempo y en su geografía, con impactos más relevantes mientras más duradero y extendido sea. Cabe notar que Irán ha sido un proveedor clave para China con petróleo y para Rusia con drones de ataque que estaban usando en su guerra con Ucrania, por lo que también hay repercusiones sobre la situación geopolítica. Desde luego, China y Rusia condenaron los ataques. También es importante notar que Trump está usando su poder sin contemplaciones, lo que ya hemos comentado mucho en el programa, y desde luego saliendo de los cauces legales. Luego de que la Corte fallara en contra de sus aranceles, Trump pues ha estado buscando otras palancas y garrotes para seguir haciendo su política a su estilo, y ha encontrado en el uso del ejército y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos un garrote, quizá el garrote más poderoso que pueda blandir. Esta semana también el presidente Trump
realizó el llamado discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, que fue el más largo y diría el más polarizador en la historia moderna de Estados Unidos. Trump abrió con un tono triunfalista, afirmando que la nación está más grande, más fuerte y más rica que nunca, y destacó supuestos logros en reducción de inflación, producción de energía, creación de empleo, lucha contra el narcotráfico y finalización de múltiples guerras. De forma diría increíble para los estándares de la política tradicional, Trump acusó a los demócratas de destruir el país y de actuar en contra de los intereses nacionales, y en repetidas ocasiones les dijo que deberían avergonzarse, polarizando aún más a un país ya dividido y exponiendo incluso fracturas dentro del movimiento político que lo apoya a él. Como pueden ver en esta gráfica, la desaprobación de Trump alcanzó el lunes 23 de febrero un nuevo máximo en su actual periodo presidencial, y en días recientes ha descendido un poquito. Habrá que ver cómo cambia este indicador luego de lo ocurrido en Irán y con las reacciones que se den en los mercados. Por otro lado, y pasando a México, lo ocurrido a raíz del abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación generó encabezados en los medios internacionales que dibujan una situación de violencia extendida en México, lo que desde luego es negativo para la marca México y las perspectivas de largo plazo, especialmente que contemplan los inversionistas. Me llama la atención que se esté tratando de minimizar en los medios lo ocurrido y desde luego en los mensajes gubernamentales para regresar rápidamente a la, entre comillas, normalidad, a pesar de que se han seguido dando actos de violencia relacionados con este cártel. Y me parece que las repercusiones de esto están lejos de haber terminado y veremos todavía más consecuencias, especialmente en el terreno político, y vamos a ver si hay de estas repercusiones al interior de Morena. En la semana que inicia vamos a tener en México bastante información, comenzando el lunes con las remesas que mandan los trabajadores del extranjero a sus familias en México. Son los datos de enero, vamos a ver cómo empieza. Esta ha sido quizá la fuente más importante para financiar el resto del déficit en la cuenta corriente. Sale también el indicador IMEF del mes de febrero y las finanzas públicas del mes de enero. El martes 3 tendremos la encuesta Banjico de expectativas, a ver cómo están cambiando los pronósticos. Y luego el jueves 5, indicadores de inversión fija bruta y consumo privado del mercado interior del mes de diciembre, la encuesta Citi y sale el avance de las ventas automotrices del mes de febrero. En Estados Unidos habrá que ver con detalle el reporte de empleo del mes de enero y también el viernes las ventas minoristas del mes de enero, y sobre todo habrá que estar pendiente a cómo abren los mercados financieros y cómo va evolucionando la guerra en el Medio Oriente. Y con esto terminamos este programa número 452 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.